Bienvenidos a un nuevo video en el que trabajaremos la sección 7.1 del Larson correspondiente a área de una región entre dos curvas. La idea de esta sección es justamente utilizar las integrales para poder calcular áreas delimitadas por curvas. En este caso tenemos, por ejemplo, el área delimitada entre la función g graficada y la función f. En ese caso vamos a ver que ese área se puede, entre los valores a y b, se puede calcular haciendo la integral entre a y b de la función que es la función mayor menos la función que es la función menor. La explicación de por qué esto es así es justamente lo que está a la derecha. Nosotros podemos escribir esta integral usando las propiedades de la integral como la integral entre a y b de la función f menos la integral entre a y b de la función g. Entonces la integral entre a y b de la función f, como la función f es positiva, es el área abajo de la curva y es justamente esto que está rosado acá. Y la integral entre a y b de la función g, como la función g también es positiva, es también el área bajo la curva determinada en esta región. Si restamos este área menos este área, nos queda el área que estábamos buscando. Esto es como una justificación gráfica. Ahora tenemos esta definición que nos da el área de una región entre dos curvas. Si f y g son funciones continuas en un intervalo cerrado y una se mantiene menor o igual que la otra, en este caso g es menor o igual que f para todo x en el AB, entonces el área de la región acotada por las gráficas de f y g y las rectas verticales x igual a y x igual b es justamente el área igual a la integral entre a y b de f de x menos g de x, que es lo que veíamos recién. En este caso, notemos que no nos está pidiendo que las funciones sean positivas, justamente porque al restar las gráficas, el área es indistinta. Eso es lo que se puede ver en la figura 7.4, ¿sí? Al hacer la resta, independientemente que las funciones sea una positiva o una negativa, o la función o las dos o ambas sean negativas, en los dos casos la integral se puede calcular de esa forma, siempre respetando el orden. Primero la función mayor, la f, menos la función menor o igual, que en este caso es la g. Entonces el primer ejemplo nos pide encontrar el área de la región acotada por las gráficas de y igual x al cuadrado más 2, y igual menos x, entre x igual 0 y x igual 1. ¿Sí? Tenemos la gráfica, tenemos la parábola, x cuadrado más 2, y tenemos la recta igual menos x. El área entre las curvas en el 0, 1, ¿sí? Es justamente lo que está pintado de rosa. Tenemos que, entonces, si queremos usar la integral para calcularlo, hacemos la integral entre a y b, que en este caso son 0 y 1, de la función mayor, que es la cuadrática, menos la función menor. En este caso son funciones sencillas de integrar. Tenemos x al cuadrado más 2 menos x, que nos quedaría más x. Entonces tenemos que integrar. X al cuadrado nos da x al cubo sobre 3. El más x nos queda la integral x al cuadrado sobre 2. Y el 2, la integral nos queda 2x. Y eso lo tenemos que evaluar entre los extremos de integración entre 0 y 1. Evaluado en 1 nos queda 1/3 más 1/2 más 2, menos evaluado en 0 que nos da 0, y eso da 17/6. Si nosotros ahora queremos calcular el área entre dos curvas que se intersecan, entonces vamos a tener que determinar los puntos primero en los que esas gráficas se intersecan para poder hacer el cálculo de la integral y obtener los intervalos de integración.
En este caso, el ejemplo 2 nos pide encontrar el área de la región comprendida entre las gráficas de f de x, 2 menos x al cuadrado, y g en x igual x. ¿Sí? Tenemos nuevamente la gráfica, tenemos ambas curvas que se mantienen en parte positiva y en parte negativa. Eso dijimos que no es lo importante, sino que lo importante es chequear quién es la función mayor y para qué valores se intersecan. Para calcular cuáles son las intersecciones de estas funciones, lo que tenemos que hacer es igualarlas. En este caso, 2 menos x al cuadrado es igual a x. Pasamos todos los términos de un lado y aplicamos la resolvente. Nos quedan que las raíces son menos 2 y 1. ¿Sí? En este caso, si nosotros no tenemos la gráfica, tenemos solo las dos funciones y sabemos que las funciones se intersecan en menos 2 y 1. Y entonces nos faltaría saber cuál es la función mayor. Como se intersecan en estos dos valores, es claro que como las funciones tienden a más o menos infinito, el área determinada está justamente acá. Desde menos infinito hasta menos 2 va a ser un área infinita y desde 1 hasta infinito también va a ser un área infinita. Entonces puedo tomar, para saber cuál es la función mayor, un valor en el intervalo determinado por el menos 2 y el 1, por ejemplo el 0, y ver cuál es la función mayor. En este caso, si hago f en 0, me va a dar 2 y g en 0 me va a dar 0, entonces la función mayor es la f. ¿Sí? Puedo tomar cualquier valor para probar que esté dentro de este intervalo, del intervalo abierto menos 2 y 1. No el menos 2 y el 1 porque obviamente me va a dar el mismo valor. Bueno, entonces ya tenemos los datos necesarios. Hacemos la integral entre menos 2 y 1 de la función mayor, que es 2x al cuadrado, menos la función menor, que es x. Integramos y obtenemos el área. En el ejemplo 3 es exactamente lo mismo. Tenemos que tener un poco más de cuidado porque tenemos dos funciones trigonométricas, seno de x y coseno de x, y para chequear cuando se intersecan hay que ver cuando la tangente es igual a 1. ¿Sí? En el ejemplo 4 también tenemos dos funciones, f y g, una cúbica y una cuadrática, y ahora si consideramos cuáles son los puntos de intersección, ¿sí? Al igualar obtenemos tres valores, menos 2, 0 y 2. En este caso, como son tres valores, tendríamos que hacer un cuadrito, ¿sí? Y chequear en el intervalo menos 2, 0 quién es la función mayor y en el intervalo 0, 2 quién es la función mayor, porque probablemente cambien en este sentido quién es la función mayor. Entonces, en este caso lo que podemos hacer es tomar, por ejemplo, el 1 y el menos 1. Si reemplazo f en menos 1, nos va a quedar menos 3, menos 1, más 10, nos queda menos 3, menos 4, más 10, 6. Nos da 6 la función f en el menos 1 y la función g en menos 1 nos queda menos 3. Entonces la función f es la mayor en el menos 2, 0, como podemos ver en el gráfico. Si reemplazamos ahora por el 1 para ver qué pasa en el intervalo 0, 2, tenemos que f en 1 nos queda 3 menos 1 menos 10, sería menos 11 más 3, 8, menos 8. Y g en 1 nos va a dar 1. ¿Sí? Entonces cambia y en el intervalo 0, 2 la función g es la función mayor. Bueno, entonces ya podemos plantear el área. En el intervalo menos 2, 0 dijimos que era la función f menos la función g, y en el intervalo 0, 2 la función g menos la función f. Entonces planteamos las restas de las integrales y resolvemos para calcular el área. Hay una observación en la que se puede calcular el área con respecto al i, pero bueno, eso no lo vamos a considerar.
Y en el ejemplo 5 tenemos que encontrar la región acotada por las gráficas. Bueno, este es el ejemplo que no vamos a considerar porque está expresado como integral con respecto a y, así que el ejemplo 5 no va. Y finalmente hay un breve concepto de la integración como un proceso de acumulación que no lo vamos a trabajar, pero la idea básicamente es que como el cálculo de la integral me da el área bajo la curva o entre curvas, este concepto lo que hace es ver a la integral como el proceso para calcular esta acumulación de áreas que se determina bajo la gráfica. Pero bueno, no lo vamos a trabajar. Pasamos entonces a los ejercicios. Pasemos entonces a los ejercicios de la sección 7.1. En la primera tanda de ejercicios, en los ejercicios del 1 al 6, tenemos que formular la integral definida que da el área de la región, ¿sí? No hay que resolverla, simplemente plantear la integral. Entonces, por ejemplo, en el ejercicio 2 tenemos una función que es una recta y otra función que es una parábola. Claramente se puede observar que en el intervalo -2, 1, que es donde las rectas se cortan, ¿sí? En el intervalo -2, 1 es donde tenemos que realizar la integral, y claramente la recta es mayor que la parábola en este intervalo, entonces la integral nos quedaría la integral entre -2 y 1 de la recta, que es 2x más 5, menos la parábola, que es x al cuadrado más 2x más 1 diferencial x. Podemos trabajar un poquito esto para resolver la integral, pero en este caso, bueno, no nos pedía. Yo simplemente voy a sumar. Nos queda el término cuadrático es menos x al cuadrado. El término lineal es 2x menos 2x, se anula. Y las constantes nos quedan 5 menos 1 más 6, ¿sí? Entonces esta integral nos daría el área correspondiente. Veamos el ejercicio 6 de la misma sección. Tenemos en este caso una función, una recta y una función cúbica, ¿sí? Podemos ver que tenemos dos intervalos, ¿sí? Tenemos el intervalo 0, 1, donde la función cúbica es la mayor, y el intervalo 1, 2, donde la recta es la función mayor. Entonces, el área es igual a la integral primero entre 0 y 1 de la función mayor, que es la cúbica, x menos 1 al cubo, menos la recta, que es x menos 1, más la integral entre 1 y 2 de la recta, que es la función mayor en este intervalo, menos la cúbica, que es la función menor. Entonces, con estas dos integrales podemos determinar ese área. En los ejercicios del 7 al 14 nos pide, en los ejercicios 7 al 14, el integrando de la integral definida es una diferencia de dos funciones. Dibujar la gráfica de cada función y sombrear la región cuya área está representada por la integral. En este caso tenemos dos rectas, ¿sí? Tenemos la recta, voy a escribir, en el ejercicio 7 es el que tienen que hacer ustedes, vamos a hacer otro, vamos a hacer el 8. En el 8 tenemos la integral entre menos 1 y 1 de 2 menos x al cuadrado menos x al cuadrado diferencial x. Entonces, una de las funciones es 2 menos x al cuadrado y la otra función es x al cuadrado.
y el intervalo es el intervalo menos 1, 1. Bueno, entonces si queremos graficar, hacer un bosquejo de esto, entonces hacemos un bosquejo del eje cartesiano. Y tenemos en el 1 menos 1, perdón, el 1 menos 1, y bueno, también tenemos en el eje Y, vamos a cambiar la longitud acá un poquito más chica, porque no me va a entrar si no. Bueno, entonces tenemos la función x al cuadrado, la conocemos, es una función que en 0 vale 0, en 1 vale 1. Vamos a graficar la x cuadrado. En 1 vale 1, en 0 vale 0, en menos 1 vale 1 y bueno, es cóncava hacia arriba. Dificilísimo. Bueno, más o menos esta sería la función y sub 2. Y la función y sub 1 es 2 menos x al cuadrado. O sea, a esta función que ya dibujamos, la menos x al cuadrado sería la opuesta, el reflejo con respecto al eje Y, y a eso hay que subirlo 2 lugares hacia arriba. Entonces, en 0 vale 2, en 1 vale 1 y en menos 1 vale 1 también. Es como si trazaríamos una recta acá por y igual 1, sería como una función el reflejo de la otra, ¿sí? Esto quedaría simétrico, no como mi dibujo. Bueno, entonces tenemos que calcular, o sea, esta integral lo que me da es específicamente este área. Lo único que me pedía era dibujar la gráfica de la función y sombrearla, así que si la quieren la pueden calcular, pero bueno, en principio nos pedía eso el ejercicio. Bueno, de los ejercicios 15 y 16 nos pide determinar qué valor se aproxima mejor al área de la región acotada por las gráficas de f y g, y nos señala hacer una selección con base en un dibujo de la región sin haber hecho ningún cálculo. Entonces tendremos que esbozar las gráficas, ¿sí? Y a partir de ahí decidir. Entonces ustedes tienen que hacer el 15, vamos a hacer el 16. En el 16 tenemos por un lado la función f en x igual 2 menos un medio de x y g en x igual a 2 menos raíz de x. Entonces lo primero que tenemos que hacer es determinar cuál es la intersección de estas dos funciones. Igualando nos queda 2 menos un medio x
igual a 2 menos raíz de x. Entonces vamos a pasar, pues si pasamos un 2 para el otro lado, se me cancelan los 2 y me queda menos 1/2 de x es igual a menos raíz de x. Voy a sacar este menos 1/2 y lo voy a pasar dividiendo para allá, o que sería lo mismo, el menos 2 que está dividiendo, pasarlo multiplicando, entonces nos va a quedar que x es igual a 2 raíz de x. Si elevo al cuadrado ambos miembros, nos queda que x al cuadrado es igual a 4x. Si paso todo para un mismo lado, nos queda x al cuadrado menos 4x igual a 0. Y ahora sacando factor común, nos queda x por x menos 4. Y de esta forma obtengo los dos valores en los que se intersecan las gráficas. X igual 0 y x igual 4. Entonces el intervalo que tenemos que considerar es el 0, 4. Vamos a hacer una pequeña gráfica de las funciones en ese intervalo, ¿sí? En el 0, 4. Bueno. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4. Grafiquemos primero la función g. En la función g en 0, es decir, la función g tenemos la raíz tiene esta forma, ¿no? Si tenemos menos la raíz, es la forma, el reflejo con respecto al eje y, al eje x, ¿sí? Nos queda por acá y a eso le sumamos 2 unidades, entonces va a ser algo así la gráfica. En 0 nos queda 2, ¿sí? En 1 vale 1. Y en 4 nos queda 2 menos raíz de 4, que es 2, vale 0. ¿Sí? Entonces, bueno, se me complica hacer el dibujo, pero hay que unir esto. Bueno, perdón, no estoy pudiendo, pero algo así, viéndolo con mucho cariño. Entonces, ahí marcamos la función g. Vamos a marcar la otra función, la f. La función f, tenemos una recta en 0. En x igual 0 la función vale 2 también. En x igual 2, por ejemplo, nos queda 2 menos 1/2 por 2, que es 1. Nos queda 1. Y en 4 nos queda 2 menos 4 sobre 2, que es 2. Entonces nos queda 0. Nos queda 2 menos 2.
Entonces la recta sería esta. Bueno, el puntito me queda un poco más abajo. Bueno, entonces ya tenemos las dos gráficas. Este es el área que queremos determinar. Y lo que nos dicen las opciones son: el área vale aproximadamente 1, aproximadamente 6, aproximadamente menos 3, 3 o 4. ¿Sí? Entonces la idea es gráficamente pensar cuánto puede valer. Lo que podemos hacer para ayudarnos a ver, a tener una idea de qué es lo que pasa, podemos trazar algunas rectas haciendo la cuadrícula, ¿sí? Como para ver, para contar área de cuadraditos. Y a lo mejor eso es un poco más sencillo, ¿sí? En principio, acá tenemos aproximadamente más de medio cuadradito, o por lo menos medio cuadradito. Perdón, un tercio quizás. Aproximadamente entre estos test pueden sumar 1 y medio. Yo diría que es un poco menos de 1 y medio. Podemos hacer el cálculo y chequear exactamente cuánto da, pero podría ser aproximadamente 1 y medio. Bueno, las opciones eran 1 y 3, las más cercanas a eso. Yo diría que es un poquito menos de 1 y medio y me tiraría más a 1, pero no está demasiado claro. La idea en este caso es simplemente analizar y esbozar la gráfica para determinar aproximadamente el valor que me daría la integral. Con los ejercicios siguientes tenemos en los ejercicios del 19 al 36 trazar la región acotada por las gráficas de las funciones algebraicas y encontrar el área. Entonces en ese caso, en los que siguen tenemos que hacer esto mismo, pero sí calcular la integral. Entonces de esos ejercicios vamos a resolver el 24 primero. En el 24 tenemos f en x igual menos x al cuadrado más 4x más 1, y la función g en x es una recta x más 1. ¿Sí? Entonces nuevamente tenemos que determinar cuáles son los extremos de la integración, para qué valores de x las funciones son iguales. Igualamos. Pasamos todo a un mismo lado, nos quedaría x al cuadrado, el 4x pasa como menos 4x más 1 menos 3x, el más 1 va a pasar como menos 1 y se va a cancelar, entonces nos va a quedar x por x menos 3. Los valores para los que se intersecan las dos funciones son x igual 0 y x igual 3. Bueno, tenemos los valores de x para los cuales las dos funciones se intersecan. Ahora necesitaríamos saber cuál es la función mayor en ese intervalo para poder plantear la integral. En este caso también nos dice que lo grafiquemos. Entonces vamos a graficar las dos rectas. En el caso de la función g, que es una recta, en x igual 0 vale 1 y en x igual 3 vale 4. Entonces sería esa recta.
Para graficar la parábola, creo que lo más sencillo es calcular el vértice. ¿Sí? Una vez que tenemos el vértice, sabemos que es una parábola que abre hacia abajo y pasa por estos dos puntos, así que si calculamos el vértice ya podemos esbozar una gráfica. Para calcular el vértice podemos usar la formulita que nos dice que la x del vértice se calcula haciendo menos b sobre 2 por a, suponiendo que a es la constante que acompaña el x cuadrado, b es la constante que acompaña el x y c es la constante que no está multiplicada por x o está multiplicada por x a la 0. Entonces en ese caso nos quedaría menos 4 sobre 2 por menos 1 y esto nos da 2. Entonces el vértice está para x igual 2. La función en 2 vale menos 4 más 8, 3, perdón, menos 4 más 8, 4 más 1, 5. Entonces el vértice está en el punto 2, 5 aproximadamente por acá. Bueno, entonces esbozamos una gráfica. Algo así. El área a calcular sería entonces esta. Y ahora sí, ya tenemos la gráfica, el intervalo de integración. Simplemente hacemos la integral entre 0 y 3, ¿sí? Que son los valores en los que se intersecan las funciones, de la función mayor menos x al cuadrado más 4x más 1 menos la función menor x más 1 integrando con respecto a x. Si simplificamos un poco nos queda menos x al cuadrado, 4x menos x son 3x y 1 menos 1 es 0. Entonces esto nos queda la integral entre 0 y 3 de menos x al cuadrado más 3x. La integral de menos x al cuadrado es menos x al cubo sobre 3 y la integral de x es x al cuadrado sobre 2, entonces nos queda 3x al cuadrado sobre 2. Todo eso evaluado entre 0 y 3 y finalmente nos queda menos 3 al cubo sobre 3 más 3 por 3 al cuadrado sobre 2 menos 0 porque la función vale 0. Y esto es 9 medios. Por lo tanto, el área determinada es aproximadamente 4,5. ¿Sí? En realidad es exactamente 4,5. Bueno, pasamos al último ejercicio. Vamos a hacer, ustedes tienen el ejercicio 35 marcado. Vamos a hacer el ejercicio 36. En el ejercicio 36 tenemos g en x igual a 4 sobre 2 menos x. Y igual 4 y x igual 0. Bueno, yo les recomendaría que hagan el estudio de esta función. ¿Sí? Yo lo voy a ir a hacer rápidamente para poder hacer la gráfica de la función, pero les recomiendo que ustedes lo desarrollen. En principio, el dominio de esta función, ¿sí? El dominio de g son todos los reales menos el 2. Como el numerador no se anula en 2 voy a tener una asíntota vertical. Además, vamos a tener un comportamiento asintótico, vamos a tener una asíntota horizontal en y igual 0, porque el límite, cuando x tiende a más o menos infinito, de g en x es igual a 0, ¿sí? Porque nos queda 0, 4 dividido 4 dividido 0, eso tiende a infinito. Perdón, 4 dividido infinito, cuando x tiende a infinito el denominador se va a infinito, y una constante dividido
algo que tiende a infinito, eso nos da 0 y por lo tanto y igual 0 es asíntota horizontal. Entonces tenemos una asíntota vertical en 2 y una asíntota horizontal en igual 0. Esto ya nos define en gran parte la función. Lo que necesitaríamos hacer es graficar estas dos asíntotas y marcar 1 o 2 puntos para poder definir más o menos el recorrido que hace la función. Podríamos también calcular, por ejemplo, la derivada y a partir de ahí saber si la derivada es positiva o negativa para conocer crecimiento y concavidad y bueno, todo lo del estudio de función. En este caso vamos a hacer esto nomás y ustedes pueden desarrollar el estudio de función. Si estos son los ejes, vamos a marcar la asíntota en 2. Bueno, entonces puede ser que la función haga este recorrido o puede ser que haga este recorrido, ¿sí? Para eso vamos a marcar algunos puntos, por ejemplo, cuando x vale 0, ¿sí? ¿Cuánto vale la función? Entonces, g en 0 es 4 sobre 2, que es 2. Entonces, la función pasa por este punto y eso ya nos está dando un montón de información porque entonces esta función va a acercarse a la asíntota por infinito y acá a la otra asíntota que es igual 0 de este lado y del otro lado de la asíntota podemos hacer, por ejemplo, cuánto vale la función en 4, ¿sí? En 4 nos va a quedar 4 dividido 2 menos 4, que es menos 2. 4 dividido menos 2 nos va a dar menos 2 y por lo tanto la función va a pasar más o menos por acá y va a ser este recorrido. Entonces ya marcamos aproximadamente la función x igual 0, ¿sí? X igual 0 es esta recta, la voy a ir marcando con otro color. X igual 0 es el eje Y. Voy a ir marcando todo con azul, lo que sea. En azul la función, acá estoy usando un rosadito para el x igual 0 y para el y igual 4 lo mismo. Entonces, entre la línea rosada que es esta línea que es x igual 0, esta línea que es y igual 4 y la función, nos queda la integración de este pedacito solamente, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer es calcular la integral entre la recta y la función igual 4 y la función g en x. ¿En qué intervalo? Bueno, desde 0 hasta que se intersequen. Entonces, si yo quiero saber cuándo se intersecan esta función con esta función, tengo que igualar, me queda 4 es igual a 4 sobre 2 menos x, ¿sí? Puedo hacer el pasaje de término, esto para allá y esto para allá, pero es claro que este denominador tiene que ser 1, entonces nos queda que 2 menos x tiene que ser igual a 1 y por lo tanto 2 menos 1 tiene que ser
igual a x y por lo tanto x tiene que ser 1, ¿sí? Si x es igual a 1, nos queda 4 sobre 2 menos 1 sobre 1, 4. Entonces, efectivamente, esta intersección se da para x igual a 1. Con eso tenemos toda la información que necesitamos y planteamos directamente la integral. Tenemos que hacer la integral entre 0 y 1 de la función 4 sobre 2 menos x. Perdón. Tenemos que hacer la función techo, o la función que es mayor, que es la y igual 4, menos la función que es la menor, que es la función 4 sobre 2 menos x, integrando con respecto a x. Bueno, entonces la integral de 4 es 4x y la integral de 4 sobre 2 menos x, bueno, lo pueden hacer por una breve sustitución. Si hacen u es 2 menos x, du es menos du y por lo tanto la integral de 1 sobre 2 menos x de x es igual a menos la integral de 1 sobre u de u, que esto es el logaritmo. Entonces esto nos quedaría menos el 4, que es la constante, por el logaritmo de 2 menos x por menos 1. Entonces acá nos queda positivo. Y a eso lo tenemos que evaluar entre 0 y 1. Entonces eso nos va a quedar 4 más 4 por el logaritmo de 2 menos 1, que el logaritmo de 1 es 0, entonces nos da 0. Esto es evaluado en 1, menos evaluado en 0, que nos queda 0, más 4 logaritmo de 2. Y bueno, entonces nos queda 4 menos 4 logaritmo de 2, y eso es aproximadamente 1,23. De esa forma calculamos el área establecida y usamos las gráficas para guiarnos en la construcción de la integral. Bueno, este es el último ejercicio que vamos a realizar, pero quiero que veamos el último ejercicio marcado, que es el ejercicio 97, donde nos dice, nos habla del diseño de una construcción. Las secciones de concreto de hormigón para un nuevo edificio tienen las dimensiones en metros y la forma mostrada en la figura. Entonces tenemos una figura, ¿sí?, donde tenemos la función que define la sección inferior. Esta función de abajo es y igual 1/3 por raíz de 5 menos x. Esta sección desde menos 6 hasta, desde menos 5 hasta 0 es menos la otra función. Y la función superior es y igual 1. Entonces, lo primero que nos dice es encontrar el área de la cara adosada en el sistema de la coordenada rectangular. Entonces, nosotros tendríamos que encontrar este área de esta cara que tenemos acá, la que vemos directamente, la cara que vemos completa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que les recomiendo hacer? Pueden hacer la integral entre 0 y 5, ¿sí? ¿De qué? De la función superior, que es igual 1, menos la función inferior, que es esta función y más eso, más la integral entre 5 y 5,5, que es lo que dice acá, de ese rectangulito que sería la integral de la función igual 1, entre 5 y 5,5.
Lo mismo con la parte negativa. Si prestan atención, es simétrico, entonces podrían calcular simplemente entre 0 y 5,5 y a eso multiplicarlo por 2. Y una vez que ahí tienen el área. Después les pide encontrar el volumen de concreto de una de las secciones y nos dice que multipliquemos el área obtenida por los 2 metros que tiene de ancho. Entonces nosotros tenemos ya calculada el área de esto. Si lo multiplicamos por 2 nos va a dar el volumen, ¿sí? Este ejercicio me pareció interesante porque aplicaba para no solo el cálculo de un área, que por ahí es algo no tan útil, sí, a partir del cálculo de un área compleja podemos calcular el volumen de, en este caso, esta sección de concreto. Bueno, con esto termina el video. Cualquier cosa nos vemos en el foro de consultas o en la clase sincrónica.